A ver, nos vamos a meter con un tema netamente psicológico, pero que creo que lo afecta a más de uno y a más de una persona. Esta carrera en la que nos vemos metidos muchas veces en la vida, si no siempre, por cumplir metas y que termina siendo una carrera a veces dolorosa porque no siempre se pueden cumplir los objetivos que parece que te marcara quién. La sociedad, ese famoso deber ser. Vamos a charlar ahora mismo con nuestra querida amiga neuropsicóloga Cecilia Ortiz. ¿Cómo va, Ceci? Buen día. Hola, chicos. Hola, Buen día, Ceci. buen lunes. ¿Cómo estás? Buen lunes. ¿Cómo hemos Ceci. arrancado esa semana? Bien, bien, bien. Con ganas de pensar en esto, por ejemplo. Ya Bien. debería tomarme vacaciones. Ya, obviamente. Yo creo que ya debería tomármelas. Estaría haciendo Ya debería momento. tener algunas cosas que no las tengo. Claro, El y ya empezamos debería. con este Tema, ¿no? ya debería. Yo, cuando pienso en este tema, ¿saben qué pienso yo? ¿Vieron los juegos de mesa? ¿Se acuerdan el juego de la oca o Sí. cualquier juego, Sí, no? sí. Que uno va como avanzando. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo? No, y cuando te toca retroceder, Y cuando no te gusta. retrocede 5 casilleros. ¡Oh! La frustración de retroceder. Es terrible, no nos gusta retroceder. A veces, analogía mediante en la vida hace Sí, falta, ¿no? sí. Pero es todo un tema que creo que está en boga en estos tiempos, en el que estamos llevándonos siempre todo por delante, siempre apurados por demás, y esto obviamente tiene consecuencias en nuestra salud mental y desde ya en nuestra salud física, ¿no? ¿En qué momento se nos mete tanto como en la sangre ese deber ser, deber cumplir metas, tener que llegar sí o sí a determinados objetivos en determinados momentos de nuestra vida? Y esto te diría que hablando de juegos y de carrera arranca desde que somos pequeños, ¿no? Porque en algún punto, fíjate que los papás empezamos con esto de, bueno, ¿qué va a hacer mi hijo cuando, viste, ya son chiquitos y ya estamos pensando en, bueno, va a jugar al fútbol, de qué va a jugar, qué va a Sí. hacer, hablando de Maradona, ¿no? Y estamos en esta mezcla entre los objetivos de ellos y los nuestros. Y muchas veces ponemos o intermediamos los nuestros con los de ellos, ¿no? Pero no es sano, perdón, Ceci, que te interrumpa, porque, digamos, pienso, tío, Sí. me ganaste en la respuesta, digo, ¿quién nos mete ese chip? Tú vas a decir, bueno, los papás. Es como, ya deberías saber inglés, tenés 12. Ya Sí. deberías practicar un deporte, ya deberías estar recibido, ya deberías casarte, ya deberías tener No sé hijos, si ya los deberías... padres. Por eso, no sé, Siempre. En realidad, si vamos desde círculos concéntricos, siempre pensamos primero en lo más macro y decimos, bueno, es a nivel social y cultural, te diría, y tiene que ver con idiosincrasias y propias te diría, de ciertos estratos culturales y sociales, ¿no? Sí. En donde se premia o se potencia esto de los logros. Y hasta el punto de muchas veces de carreras para ver quién gana más, quién logra más, quién nace más, quién Claro. es más que no activo significa en ser eso. más exitoso. Claro. En absoluto Exacto. significa, pero no, y ahí viene la otra parte o la parte B de esto, que es que nos creemos eso, es decir, nos comemos el viaje de que la vida es eso y lamentablemente César, no es Ceci, así. y esos relojes de alguna forma no son ajenos, y más cuando somos adultos, que están potenciados también en las redes, ¿no? Porque las redes nos te transmiten todo el tiempo de que emprendes algo y ya te vas a hacer, tenés que ser exitoso, o tenés que, o sea, o tener determinado tipo de familia, o ser determinado tipo, no sé, hegemónico, o tener determinado tipo de título, si no, no avanzás. A veces el reloj también no es ajeno, no es la presión, inclusive a veces de los propios conocidos o amigos, que es para, che, ¿y vos para cuándo? O digo, no está esta presión, nos hemos acostumbrado a eso y creemos que estamos estancados cuando quizá no lo estamos, porque mi reloj no es el tuyo. Absolutamente. No, esto nos lo creemos y muchas veces lo compramos. Y no pasa, como decía yo recién, no pasa por eso. Cada tiempo es individual. Tampoco es pretender que la vida no cursa con metas, ¿no? Nada más Claro. alejado de eso. O sea, Claro. creo que también tenemos que tener claro que uno va como cursando. El tema es hasta cuándo esta meta es mía, es decir, tiene que Eso ver es. con mi propósito y con mi deseo, y hasta cuándo tiene que ver con algo impuesto. Y esta palabra es muy importante. Porque yo decía recién, bueno, compramos metas. Y tiene que ver con esto. ¿Cuántas veces las metas son mías o son impuestas porque, como vos decías, Ani, recién,
yo debería o se supone que a esta altura de mi vida, fíjate lo que son los mandatos sociales acá, ¿no? Se supone que yo a esta altura de mi vida debería, y entonces entramos en este gran diccionario, digo yo, que es el se supone, el debería, el tendría, que cada vez nos aleja más, fíjate, ¿Cómo haces? de mi deseo. ¿Y cómo haces? Primero para darte cuenta, ¿qué haces también? Porque es difícil a veces darse cuenta, ¿viste? Que Claro es mío que es difícil. y que es de afuera, ¿no? Perdón, y me sumo a lo que vos decís, que me Sí. parece re importante. Estamos, por suerte, cada vez más rompiendo eso. Ayer, lo cuento rápido, veía una entrevista, seguramente la conocen muchos, de Belu Lucius, influencer Sí, y demás, sí, la vi. mamá, y ella decía que siempre fue su deseo. Pero por suerte, ese que es tremendo socialmente, con el que hemos nacido, ya debería ser madre. ¿Cuánto Sí. tenés? Ya deberías Sí. ser madre. Por suerte, ese ya debería ser madre se ha roto, le hicimos un bollito y queda para el deseo de cada mujer, si es que quiere ser madre. Y si no, Totalmente. está todo bien, porque es el deseo de esa mujer de no ser madre. O sea, el famoso ese ya debería ser mamá porque se supone que tenés edad y porque se supone que ya tenés que ser madre y tenés que estar en tu casa criando niños. Sí. Digo, por suerte hemos avanzado como sociedad, cuesta todavía, pero esto de ya no deberías. Si querés, buenísimo. Y si no querés, también está buenísimo. También está buenísimo. Y yo pensaba cuando vos hablabas recién, Majo, esto, ¿no? El tema de los premoldeados. O a veces compramos esto de, viste, que estamos como premoldeados y comprando estos moldes que debemos cumplir, que en realidad no es así, que lo importante no es echar culpas y decir, no, porque la sociedad, es empezar a vernos y a decir cuánto de esto yo quiero, deseo cumplir y cuándo no, porque realmente no va conmigo. A veces vos decías, Anis, recién, es difícil darnos cuenta, porque uno a veces está en una sociedad o en una familia, no hay idiosincrasia que hace que vos leas. El termostato, te diría, interno, es eso que yo llamo, más que las ganas, es esta vibración que uno tiene adentro que te dice, por acá no es, Por acá por no acá es. no estás bien. Y este es el termostato, me estoy sintiendo bien, más allá del debería o del tendría. Yo me estoy sintiendo bien conmigo, estoy conforme con lo que soy o estoy totalmente alejada porque estoy comprando piedritas de colores, ¿no? Claro. Este es el termostato. ¿Hay un miedo a la decepción hacia el otro? Justamente Hay con un esto. miedo exacto, a la A lo que se decepción, espera de a mí y la lo no que por ahí- aceptación. Claro, a la no aceptación. Pero si nosotros unimos lo biológico con todo esto que estamos diciendo, el nudo central es esto de que yo sé. Y uno lo sabe internamente. Cuando vos hurgueteás un poco, te das cuenta porque se siente en el cuerpo, es esta sensación. Me de avisa acá, el cuerpo. En la víscera que decís, Estoy no es por angustiado y no sé acá. por qué. No Total. es por acá, mi camino no es por acá. Y A qué lo bueno mejor me lo escucharse, marca. Qué bueno permitirse escucharse, ¿no? Porque estamos, esto que vos Eso decías, es. tan chipeados de que el camino es por allá y que la felicidad es esto, ¿no? Tal edad, tal cosa, después viene lo otro, después ves, no sé, la casa de los perros, fin de la vida. Vos decís, no. Digo, por poner un ejemplo como extraordinario o exacerbado, pero estamos tan chipeados de que el camino único y correcto es aquel que Bueno. cuesta mucho decir, no, mi estómago me está diciendo que Tal mi felicidad cual. va por allá. Quizás en todos los generacional aspectos, inclusive me parece Sí. también, porque el millennial me parece... La tiene más no clara. sé, es Totalmente. como, yo llego hasta acá y la verdad quiero otra cosa y no hay como no hay tanto nudo ahí, no hay Claro. tanto ruido. ¿Sabés Re, que hay un re, contacto con ¿no? el deseo personal? Ay, re. Sí, que nosotros, Sí. nuestras generaciones, muchos, se ha perdido porque está esto de la carrera Del deber ser. abismal, del deber ser, ¿no? Que tantos estragos hace. Entonces, lo importante es tomar contacto con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, que esto implica un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Mirarme. Uf. A veces es Ahora- difícil mirar y ver qué uno ve ahí atrás. Como siempre, te pregunto cuál es el término medio, cuando también es cierto que uno a veces marca puntos para promoverse o promover al otro a que haga cosas. Bueno, ya es hora de que termines tu carrera, de que te titules, no dejes abandonado ese proyecto. Digo, ¿cuál es el punto medio para que no se transforme en mala esa suerte de exigencia de llegar o ya deberías? Muchas veces esto tiene que ver con la lectura que uno hace de esas situaciones, porque a veces esto de, bueno, ya deberías recibirte, ya deberías recibirte, ya sería hora de, uno tiene que leerlo de que realmente este hito que yo estoy cumpliendo, de nuevo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que yo estoy leyendo, o es una especie de camuflaje de aquello que yo deseo, ¿sí? Porque a veces, corramos del medio,
situaciones de patología mental mediante, ¿no? Es decir, Ok. si nosotros tenemos una Ok. alteración mental o una depresión, bueno, es diferente, ¿no? Hablar de metas y demás. Pero en rangos generales te diría que todos lo sabemos y todos sabemos que en ese momento necesitamos. El tema es desde dónde lo estoy leyendo, Coco. Lo estoy leyendo desde mi ansia, mi necesidad, mi deseo, y entonces si va con eso, Sí. va, Bienvenido. fluye. El tema es cuando hay alguna traba, ¿no? Como yo pongo el ejemplo siempre de las hileras, ¿viste? Cuando las hileras, el agua corre, ¿sí? Si vos pones una compuerta, ¿qué pasa en esa hilera? Empieza a inundarse Se de un embalsa el lado agua, y del se otro inunda, claro. no se riega. Es decir, ahí hay algo que está obturando. Entonces, mi tarea ¿qué es? Y ver qué estoy obturando, qué se está obturando ahí para que mi deseo vuelva a circular, ¿no? Quiero entender. El deseo personal, perdón, Majo, Sí. el deseo personal tiene que ver con esto, con lo que a mí me permite circular, y en ese circular es yo circulando, yo siendo, ¿no? Es decir, no buscando coartar. Ok. Un poco tiene que ver qué pasa con el que se impone el yo debería o el ya debería. ¿Qué pasa con ese que no es la presión de afuera, es la misma presión de uno, que se hace mala sangre, que se siente frustrado, que se traba, esto como decías recién? ¿Qué pasa con el ay, ya debería y se frustra? Hay personas que viven pensando, Frustradas. ya debería tener esto, y bueno, y por ahí esas cosas no se dan como uno quiere. Eso tiene que ver con las expectativas, ¿no? Que es otra gran palabra, es decir, cuánto pongo yo de mí en estos proyectos, ¿no? Y acá hay que tener cuidado porque a veces las expectativas desmesuradas también nos juegan en contra, ¿no? Y acá hay que preguntarse, en esta desmesura o en esta balanza que se inclina, ¿cuánto de mí hay y cuánto de querer lograr otra cosa, ¿no? Creo que el término medio, la balanza, de nuevo, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la autorregulación, es decir, el yo sentirme bien, y en ese sentirme bien es sentir eco en lo que yo hago, es decir, esto que tanto pregonamos que es el bienestar de la salud, ¿no? Es decir, sentirme a gusto, sentirme conforme, que no significa que hay veces que obviamente tenemos que hacer cosas que no nos gustan Ahora, demasiado. Ceci, ¿qué pasa cuando el deseo de alguna forma también choca contra el deber ser, en el sentido, pongo un contexto o académico o laboral, donde el deber ser, no sé, te capacitas más o haces más cosas o tenés más trabajos? Sí. Y quizá no es lo que deseas. Si te pones a preguntar, querés poderte un vivero y estar en contacto Sí. con las plantas, pero el deber ser y un contexto, por ahí, hablo de lo económico, porque es como lo que también te va marcando esa pauta de, bueno, tengo que hacerlo, me guste o no. ¿Cómo haces ahí también, no? Porque entras como a veces en una especie de rueda eterna, Sí. donde no estás como contento, pero a su vez es un deber ser que te permite pagar cuentas, por ponerlo más en concreto, ¿no? Sí, y eso es una paradoja, es una situación Le pasa a engañosa. mucha gente. Y vivís Le como en esa pasa a angustia. mucha Lo que dice Anita, me gente. pondría un vivero, lo escuchás de muchas Sí, bocas, sí, ¿no? sí, me sí, me iría, pongo un vivero. no sé, a alquilar pero- caballo en la montaña, No, sé, porque por subestima el vivero, digo, No, porque no, te no. gustó el vivero y es tu Total. deseo, tu motor. Absoluto, qué sé pero yo. esto uno lo escucha muchísimas veces hoy en consulta. ¿Saben la cantidad de veces que hay gente que dice, yo dejaría mi trabajo y me iría a hacer otra cosa? El tema es cuánto tuyo se juega ahí, porque a veces son excusas las que nos ponemos, ¿no? Ay, sí, yo me iría, no sé, a vivir a la montaña. ¿Realmente es así? ¿O responde a una situación de que me quiero escapar de mi realidad? ¿Sí? Entonces, esta excusa me ayuda, que sería un escenario, y el otro escenario sería, y si tenés las ganas, ¿por qué no? ¿No? Es decir, Y esto miedo, de las ponele, excusas. o dejar una carrera que Exactamente. no te gusta. Eso es. El miedo de base nos lleva a estas situaciones y nos lleva a autoexcusarnos. Entonces nos encontramos diciéndonos cosas que nos calman, nos tranquiliza, pero que realmente no tiene que ver con lo mío, ¿no? Que vos me digas, y para mí es realmente un desafío el no poder pagar las cuentas, uno podría decirse, bueno, pero si es realmente lo que vos deseas, uno tiene que encontrar ahí la forma de acoplar este deseo con el poder pagar cuentas. Y acá entra la resignación, ¿no? Y bueno, quizás
no puedo pagar todo, pero si realmente resuena y tiene que ver conmigo, bueno, a lo mejor Voy a tengo estar que feliz. bajar un poco las expectativas, Sí, sí, ¿no? muy cortito te pido esta Sí. respuesta. ¿Es posible realmente que querer cumplir metas y no llegar y sentirse tan sobreexigirse, luego se desemboque en malestares físicos o problemas Sí, físicos? o trastornos, o desde ya, físicos y mentales, ¿no? Los mal consabidos trastornos de ansiedad y las depresiones muchas veces conducen a estas situaciones, ¿sí? Por eso es importante empezar a entrar, como yo digo, en sintonía y en eje, Sí. y empezar a marcar realmente hasta dónde uno quiere y pretende llegar en esta vida, ¿no? Entendiendo que es una la que tenemos, ¿no? Entonces, estaría bueno disfrutarla. Ceci, muchísimas gracias. Chicos, Siempre gracias. está bonito escucharte. Gracias, Te juro que Ceci. te aplaudimos todos acá. Buen y creo que la lunes. gente en casa también. Buen lunes. Buen lunes y buena semana. Buena semana. Obrigado. Necesitamos Gracias. todos una Ceci Ortiz en nuestras vidas. Todos Ay, necesitamos una bueno, Ceci Ortiz cuando en quieran. nuestras vidas en la mesita de luz. Besita. Gracias, Gracias, Ceci. Ceci. Chau, Te chicos. queremos. Los quiero. Un Gracias, beso. gracias.